teniendo en cuenta esto entre el pibe, el sueño y la llegada, el proyecto. Están Lucho y Juan ya en estos momentos. Pensaba que en su momento ante otro también desaire de juveniles, se empezó a hablar mucho de que Grigol, de que López y Caballero. Estamos hablando de 20 años atrás. Arbili mueve la cabeza, recuerda, un poco más también, un poco más. Sí. En ese juego la presión mediática era muy grande y el lobby ni le cuento. Y las operetas, las cantantes líricas andaban así volando en este juego casi patético de los medios, en el que formamos parte, cuidado, siempre nos hacemos cargo. En ese punto don Julio tomó una decisión y dijo, tráiganme a Peckerman, que estaba laburando en Chile. ¿Saben una cosa? Peckerman no conocía a Tocali. Ah, ¿no conocía a Tocali? Peckerman no conocía, sabía quién era Tocali, lo había enfrentado todo, pero no conocía a Tocali. De ahí en más, ante una cabeza, ante el pensamiento, el desarrollo y puesto en práctica, todo empezó a crecer. Creció de tal manera que terminamos con esos papelones. ¿Los papelones cuáles eran? Nos agarrábamos a bollo en México, en Portugal, hasta los entrenadores a las piñas. Una cosa terrible, terrible. Entonces, en ese juego empezamos otra vez a obtener resultados y desde los resultados a obtener el resultado mayor, que es el del fair play. Al lado de Cambiaso con la copa así, o de Riquelme, aparecía otro con la copa del fair play. Sí. Maravillosa imagen, preciosa. Ustedes dicen que no, es preciosa, es de lo mejor que te puede pasar. Y en pibes mucho más. Ahora, claro, se dijo que eso no servía porque los campeonatos juveniles no sirven. Es bastante contradictorio porque Humberto dice, tengo 2 campeonatos juveniles, respétenme, muchachos. Entonces, tendrían que arreglarse entre ellos, porque lo de los mensajes son ellos, no nosotros. En ese juego, el mensaje serio es de Rubinacci y es de Lucho Zafiro. ¿Por qué? Proyecto de selecciones. Y terminado el proyecto de selecciones, tengo el equipo que va a armar Sampaoli, porque Maxi Grillo vino, me tanteó, y mientras trataban de maquillar este rostro, vino y me dijo, tengo el primer equipo de Sampaoli. Ah, bueno, dije, listo. Vamos, por favor, con el proyecto. Bueno, porque decíamos nostalgia Peckerman. Si le preguntás a cualquiera van a coincidir en que el último gran proyecto fue el de Peckerman, que después terminó conduciendo Tocali hasta que se terminó yendo. Y de ahí siguieron unos 10 años de un derrotero bastante pobre en cuanto a las selecciones juveniles, sobre todo en el sub-20. Más para abajo quizás no se conozca tanto, pero efectivamente también lo fue. Con muchos entrenadores, sin un objetivo claro, sin un proyecto. Por eso decimos, ahora pareciera que se encaminarían las cosas para retomar esa idea. Y en ese derrotero es el que queremos repasar. Desde 1994, y empezamos a ver cuáles son las caras de la selección sub-20, aparece José Peckerman. Parecido a lo que se intentó hacer este año con un concurso. Allí accede Peckerman a la selección sub-20 y consigue desde el 94 hasta el 2001 3 mundiales sub-20, estos que mencionabas vos, Russo, con esas imágenes de Cambiaso, de Riquelme, de Aymar, de Saviola, 2 sudamericanos sub-20 y un Esperanzas de Toulon. Digamos, esos son los títulos para graficar lo que fueron los resultados efectivamente de Peckerman. Continúa Tocali, más o menos con el mismo proyecto, y allí también se consigue un sudamericano sub-20 y un mundial en Canadá. En el medio de todo esto aparece Francisco Ferraro, en aquel Holanda de 2005, donde aparece Messi, donde muchos lo empiezan a conocer. Allí Francisco Ferraro consigue el último mundial sub-20 de las selecciones juveniles. Lo vemos ahí a Pancho. Decía un escueto paso porque después retomó Hugo Tocali. En ese Messi era suplente de Pablo Vitti. Claro. ¿Se acuerdan? El primer partido no jugaron ni Messi ni Agüero. Y Pablo Vitti fue titular. Y jugaba Gago, y en el Mundial Pablo de Vitti Canadá, y Oberman. El Mundial de Canadá del 2007 es el corazón de la selección chilena y de la selección argentina de hoy. Exactamente, el Mundial 2007, exactamente. El de Canadá. Bueno, eso es interesante porque es esta idea de hacer ganadores, ¿verdad? Argentina los tenía. No pudieron en la mayor triunfar y entonces ahora jugamos el juego de los perdedores. Y es otra de las grandes contradicciones del fútbol y de la formación. Porque te dicen, tenemos que sacar futbolistas de abajo. ¿No? No importa si sale campeón. Otro dice, no, que salga campeón y saquemos futbolistas. Sí, ese sería casi el ideal. ¿Por qué? Porque los acostumbrás en ganadores. Claro. Los que eran ganadores después no pudieron cristalizar en mayores y entonces terminamos, saquen a estos derrotados. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Andá a buscar a tu hija y decirle, no, hoy papa, no, mejor hacemos una ensalada. No, mejor un tomate partido. Vas a ver dónde volás con tu hija. Entonces en esto es lo mismo. A partir de ahí comienzan los desaciertos, objetivos poco claros.
aparece Sergio Batista en el 2008. Es la primera imagen de lo que fueron 10 años bastante desacertados. Medalla de oro, hay que reconocerlo, en Beijing, y después no clasifica al Mundial de Egipto en el 2009. Y ahí empieza la cuestión para Walter Perazo, en el año 2011. Vamos a ponerlos rapidito, así lo repasamos y no aburrimos con la información, pero es importante. Walter Perazo, en el año 2011, un ciclo corto, era ayudante de Checho Batista, no clasifica a los Juegos Olímpicos de Londres y queda fuera de los cuartos de final del Mundial de Colombia. Allí llega después, en el año 2013, Marcelo Troviani, de lo más flojo también que se vio en estos 10 años. Juega el Sudamericano en Argentina, no clasifica al Mundial de Turquía y aparece, a quien conocimos hasta hace poquitos meses también, Humberto Grondona, en esto que marcábamos desde el año 2015. Gana el Sudamericano en Uruguay y queda eliminado en primera ronda en ese Mundial. Después lo que conocimos el año pasado, había que ir a los Juegos Olímpicos, no encontraban técnico y le dijeron al Vasco Larticoechea: Vasco, dejá la selección femenina que te necesitamos. Y fueron así, casi sin jugadores. Sí, te necesitamos para dirigir los jugadores que nadie te da. Claro. Que fue otra de las causas por las cuales también se fue Martino. Y una selección que iba a dirigir Martino. Hay también otro tema muy interesante, porque esto es importante. Se habló mucho de la generación del 86, a la cual hay que respetar y venerar por el campeonato del mundo. En ese lugar, la generación del 86 es de acuerdo a quién era, ¿no? Entonces parece como que no era solo la generación, porque lo que le hicieron al Vasco no es merecedor de un campeón. Lo que pasa es que, como dijo Alexis, Rudo, se le hicieron primero a Martino a raíz de la no cesión de jugadores. Totalmente. Se va de la selección argentina, entre otras cosas. En este trayecto que Juan bien delineó, ¿no? Sí. Hay una desestabilización constante. Claro. Constante, fundamentalmente de aquellos que hablaron que solo el éxito servía, ¿verdad? Y después el colmo, digamos. Se llama un concurso, participan casi 50 entrenadores. 44, no exageré. Bueno, 44 entrenadores. Bueno, pero acá es 38, 38. Pero atención a esto, alguien de la comisión normalizadora, no la comisión normalizadora Armando entera, Pérez. Armando Pérez dice: el técnico va a ser Úbeda, que no había presentado una sola carpeta. Fernando Marín de fondo, está Con claro. Fernando Marín. Aparece Marín. Úbeda y arañando clasifica al Mundial que se va a jugar ahora en los próximos meses. Bueno, el repaso que hace Juan, en definitiva, lo que queda claro, salvo desde Peckerman para acá, que no hubo proyecto. Nueva comisión en la Asociación del Fútbol Argentino. Y en este contexto hay un proyecto que nació en Europa y que en definitiva llega a la Argentina, que tiene la imagen de lo que fue Alemania, pero que también tiene algunos protagonistas de lo que fue el proceso en Chile. Digo, para contextualizar un poco y empezar a atender dónde mira Argentina en base a procesos que terminan teniendo, sobre todo la formación. Porque el proyecto que ha presentado Juan Sebastián Verón para las juveniles, pese a que les resulte raro porque está relacionado con estudiantes, tiene como gran punto una cuestión que resulta muy rara dentro de estudiantes. No importa el resultado. Ese es uno de los pilares de este proyecto. No importa el resultado en la formación de juveniles, sí importa la educación y sí importa el perfil de los entrenadores. En el comienzo de este proyecto había un nombre que ha citado Juan Sebastián Verón, quien se reunió en los últimos días con Chiqui Tapia, no en la Asociación del Fútbol Argentino, sino en el Country Club de Citibel. 2 horas de reunión. Y ustedes dirán, marcada de cancha, ¿por qué en el Country Club de Citibel? Porque allí le pudo mostrar el proyecto que desde el año 2014 llevan adelante. ¿Con quién? Con Hermes Decio, quien va a ser el coordinador general de las juveniles de Argentina. Aparece otro nombre. ¿Cómo llega Hermes Decio a Estudiantes? Decio llega porque se forman las inferiores de Estudiantes, pese a que su debut en primera sea en Independiente y después tenga una carrera en 3 clubes de España. Decio llega porque estaba Gabriel Milito. ¿Qué hizo Juan Sebastián Verón en estos años? Pensar 2 proyectos en Estudiantes. Uno de formación de técnicos, con Gabriel Milito, después con Nelson Vivas. Nelson Vivas, que llega a la primera de Estudiantes siendo el técnico de la reserva, y además con la formación de juveniles. Y ahí parece un hombre de la Ciudad de La Plata, otro que se formó en esas juveniles de Estudiantes. Citado Verón, Hermes Decio, Alex Aguese. El hombre que hoy maneja la novena de Estudiantes va a ser el hombre que maneje el proyecto Sub-12. Parece raro porque hablábamos de Sub-20, hablábamos de Sub-17, hablamos de Sub-15. Bueno, el proyecto empieza con el Sub-12, con una Sub-20 que sea de sparring constante de la selección argentina. Si no hay intención política, no se va a dar. Súper interesante. Yo que soy muy crítico de Verón, es un tipo que ha profesionalizado las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata. Mirate, lo que ha transformado. Y que viene con una cabeza europea extraordinaria. Ese country es la pertenencia y es esa cosa desde aquel momento, en los 60, donde Estudiantes empezó a marcar un estilo, ¿verdad?
Ese country también tiene que ver con otro montón de cosas, entre ellas la llegada de Verón, cuando vuelve y retoma para cerrar su vida futbolística. Refunda el country de una manera. Habla con cualquiera de los futbolistas que han pasado por ese country. Donando cosas, ¿no? Sí, sí. Claro, señor. Pero en su desembarco hizo que Estudiantes tenga... No, el salto de calidad total. Continúa, por favor. Habrá un punto a partir de esto, digo, allí están los nombres más cercanos a Juan Sebastián Verón, las cabezas de este proyecto. No solo la de Decio para la coordinación general, sino la de Alex Aguese para la convocatoria de aquellos chicos de 12 años. Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti son algunos de los jugadores que con Pekerman empezaban a pasar esos años, mucho antes, siendo jugadores del sub-12. O sea, conocían lo que era la pertenencia a un seleccionado y lo que costaba llegar a un seleccionado juvenil. Sí. Algo desprestigiado para muchos jugadores hoy de la primera división del fútbol argentino con menos de 20 años. En este contexto, por delante, quedan varias cuestiones por definir. Una de ellas es la imposición de Víctor Blanco, que quiere a Diego Milito como el manager de los seleccionados. Otra es la de la política. ¿Quién va a manejar la selección mayor? Se dijo mucho que iba a ser Juan Sebastián Verón a raíz de la renuncia de Marcelo Tinelli. No va a ser Verón, va a ser Chiqui Tapia. Esto es más síntoma del grondonismo que de otra cuestión, junto a Jorge Miadowski, que fue nombrado por la Comisión Normalizadora. Y otra de las cuestiones interesantes que queda por delante está atravesada por el Mundial de Corea, y es el seleccionado sub-20. Hoy con un cargo que es el de Úbeda, lo dijo Juan, no fue elegido de la forma correcta. Bueno, habrá que ver qué pasa con el Mundial para ver qué pasa con Úbeda. Allí Juan Sebastián Verón tiene un nombre, es Gabriel Milito. Gabriel Milito por ahora dijo que no. Lo que no se sabe es si lo hizo por respeto a Úbeda o si lo hizo porque espera una oferta de Europa. Gabriel Milito y la sub-20 para Verón y para este proyecto es la continuidad de lo que en algunos años será la selección mayor. Bien, a ver, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque está relacionado a esto. En Milito que se busca metodología, ¿verdad? En Milito que se busca la manera de entrenar. En Milito Verón buscó contagio en inferiores, más allá de todo esto que acaba de explicar de manera maravillosa Lucho, subido a lo que Juan Rubinacci nos presentaba. Esto es pensar en un estilo, en una forma, y desde ahí tratar de arribar al éxito, ¿no? A ese mismo éxito que algunos, una vez llegado, se transforman en tipos coherentes y que ayudan a entender lo difícil que es llegar al éxito. Y a otros los transforma en idiotas que solo van a seguir hablando del éxito y que subidos a ese carro no dejan vivir a nadie más.